الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني به على نفسه أثناء، ونثني عليه بما به على نفسه أثناء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: comed y bebed con buen provecho, enhorabuena, bima aslaftum fil ayami al khaliya, por lo que hicisteis anteriormente en los días que ya pasaron. Estos días se refieren, en la opinión de todos los comentaristas del Corán, a los días del ayuno, como este en el que estamos. Porque en esos días ellos dejaron, nosotros hemos dejado de comer y de beber. Y Allah le dice a la gente del jardín, estas palabras están ubicadas en el jardín: Kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayam al khaliya. Comed y bebed del jardín, enhorabuena y con buen provecho por lo que habéis adelantado, por lo que habéis hecho en los días que precedieron, los días de dunya. Se ha transmitido, hay una transmisión, se ha transmitido que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya awliyai, talima nadartu ilaykum fi dunya, wa qad qalasat shifahukum, عن الأسلبة وغارت أعينكم وخمست بطونهم فكلوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. En esa transmisión, que equivale a un hadith qudsi, Allah dice: Ya awliyai, oh amigos míos, os he mirado mucho en dunya, en la vida de dunya, y he visto cómo vuestros labios se contraían, se apartaban de la bebida, se refrenaban de beber, y cómo vuestros ojos se hundían, y cómo vuestros estómagos se quedaban vacíos. De manera que hoy en vuestro deleite, es decir, en el jardín, al yawma fi na'imikum, de manera que hoy estáis fi na'imikum, estáis en el jardín, en el deleite. Hoy es como si dijera, hoy es el día, haciendo referencia al hadith archiconocido y archirrepetido, que dice que el ayunante tiene dos alegrías: una es cuando rompe el ayuno y otra será cuando encuentre a su Señor. Eso se refiere a ese día en el que encontremos a nuestro Señor, inshallah. Dice: de manera que estad hoy fi na'imikum, en vuestro deleite, wa kulu washrabu, y comed y bebed haniyan bima aslaftum fil ayam al khaliya, lo que dice la ley. Y comed y bebed en buena hora, con buen provecho, por lo que hicisteis en los días pasados. Pero la aleya no se restringe, no se queda solo en el ayuno,
sino que todo lo que el ser humano, todo lo que nosotros hicimos en los días de este mundo, en los días que Allah nos regaló en este mundo, todas las acciones rectas entran dentro de esta aleya, tal y como queda claro en otra aleya en la que Allah dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Kulu washrabu haniyan bima kuntum ta'malun. Comed y bebed, enhorabuena y con provecho, bima kuntum ta'malun, por lo que hiciste. O sea que es genérico. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في رمضان العبادات وأنواع القربات، وكان جوده يتضاعف فيه على غيره من الشهور. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني المطلقة. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam en el mes de Ramadán abundaba, aumentaba, hacía muchos actos de adoración y todo tipo de actos de los que acercan a Allah, todo tipo de actos de bien, actos de los que nos acercan a Allah subhanahu wa ta'ala. Y su generosidad se multiplicaba en ese mes por encima del resto de los meses. Y en un hadith que transmite Ibn Abbas, que Allah está conocido con él, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, o en un hadith dice Ibn Abbas, que Allah está conocido con él, el mensajero de Allah, o el profeta sallallahu alaihi wasallam, era el más generoso de la gente. Y cuando más generoso era en el mes de Ramadán, cuando se encontraba con el Jibril y le hacía repasar el Corán, o repasaba con él el Corán. Y por cierto que el mensajero de Allah, o la Rasulullah, en particular de énfasis, y ciertamente que el mensajero de Allah, cuando se encontraba con Jibril, era más generoso con el bien que el viento que corre libremente, que corre suelto. Musulmanes, la alegría, el profundo agradecimiento que le producía al profeta sallallahu alaihi wasallam sus encuentros con Jibril para repasar el Corán, hacían que todo lo bueno que había en él, que era muchísimo, como por ejemplo la generosidad, siendo él el más generoso de las criaturas, aún así en Ramadán lo era aún más. Se ha transmitido, incluso hay una transmisión en la que se recoge que nadie le pedía nada que no se lo diera. Y era generoso en todos los sentidos. Sallallahu alaihi wasallam lo dio absolutamente todo, porque él vivió para enseñarnos cómo ser musulmanes, cómo hacer realidad que nosotros somos siervos de Allah y que estamos sometidos a Allah y que tenemos la obligación y el derecho de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala para conocerlo, para acercarnos a él y para obtener su complacencia subhanahu wa ta'ala. Otro elemento al margen de esto, o junto con esto, es que según nuestro cómputo, ayer fue el día 17 de Ramadán, hoy estamos en el día 18. Y justo un día de Jumu'ah, 17 de Ramadán, tuvo lugar la Ghazwa de Badr. Allah dice en el Corán: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمُ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dice Allah, y en verdad que Allah os dio la victoria, os auxilió, os dio la victoria en Badr, وَأَنْتُمُ أَذِلَّةٌ, cuando estabais en inferioridad de condiciones, cuando erais adilla, humildes, estabais por debajo.
فاتقوا الله لعلكم تشكرون. Así pues, tened taqwa de Allah para que así podáis agradecer. La batalla de Badr ahora no es el espacio para hablar de ella, pero fue llamada el Yamul Furqan, el día de la distinción, porque fue el día en el que quedó claro la verdad de la mentira, el Islam frente a Kufr. Y es muy significativo que Allah diga que لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, que Allah os dio la victoria en Badr cuando erais adilla, cuando estabais en inferioridad de condiciones. Hay una ley, lo contrario de al-dhul es el izza. Y hay una ley del Corán que dice: Man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a. Aquel que quiera el izza, aquel que quiera el poderío, la predominancia, la supremacía, que sepa que junto a Allah está el izza. O que sepa que a Allah le pertenece el izza. En otra ley de la sura de los munafiqun, dice Allah, hablando de los munafiqun, dice: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Dice la ley, dicen los hipócritas y los que son como ellos, dicen: si volvemos a Medina, al-Aizza, la gente de posición, la gente que está por encima, expulsarán a los adilla, a los que están por debajo, a los que están en inferioridad. Pero dice Allah, dice: وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Pero la Izza, la supremacía le pertenece a Allah y a su mensajero y a los creyentes, pero los hipócritas no saben. Musulmanes, cuando miramos el mundo hoy y tenemos una prueba evidente de un sha'b, de una gente, de un pueblo que son adilla ante sus enemigos, que son yabadila, la clave, y es muy fácil hablar para los que no estamos soportando la situación, pero no podemos evitar reflexionar sobre ello. Y algo tenemos que decir. Allah dice en el Corán, se dirige a los creyentes: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Hay un elemento esencial. Cuando nuestra acción, cuanto más nuestra acción sea por Allah, sea fisabilidad, sea por la causa de Allah, en el camino de Allah, cuanto más sinceridad haya, cuanto más imán haya, más garantizado estará el éxito. La gente de Gaza, la gente de Palestina, están en ello. Allah les ha regalado, Allah les ha aumentado el imán, los ha hecho más creyentes, si cabe, de lo que eran antes. Y los ha convertido en un ejemplo para nosotros. Nosotros miramos con los ojos de este mundo. Nosotros miramos muchas veces incluso con los ojos de la política o de las relaciones internacionales. Pero por encima de todo eso está Allah subhanahu wa ta'ala y lo que Él quiere para sus criaturas y lo que Él nos está diciendo. Y Allah nos está diciendo, y tomando como ejemplo lo que sucedió en Badr, que estando en inferioridad de condiciones y siendo creyentes y poniendo su confianza en Allah, Allah les dio la victoria, los auxilió y les dio la victoria. Y también que sepamos que la supremacía, que el poder, la preponderancia le pertenecen a Allah y a su mensajero y a los creyentes, aquellos que realmente creen en Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون, musulmanes, estamos a punto de entrar en los 10 últimos días de Ramadán. Según nuestro cómputo, el domingo será ya el día 20 de Ramadán. Y quiero hacer una mención a Laylatul Qadr por el sencillo hecho de que lo que se ha transmitido, la transmisión más fiable, es que Laylatul Qadr no quedó definida en ninguna noche en particular y sí hay que buscarla en las 10 últimas noches del mes de Ramadán. Allah dice en el Corán: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. La conocidísima sura del Corán. En verdad que lo hicimos descender, se refiere al Corán, en la noche del Qadr, en la noche del decreto. Esto han explicado los comentaristas que o bien se refiere a que en la noche del Qadr el Corán descendió desde al-Lawh al-Mahfuz, desde la tabla preservada, al cielo de Dunia y luego fue descendiendo a lo largo de 23 años paulatinamente. También se ha dicho que lo que significa que es que el principio del descenso fue Laylatul Qadr. En cualquier caso. ¿Y cómo entenderás qué es la noche del poder? La noche del decreto. ¿Cómo podrás saber qué es la noche del decreto? La noche del decreto es mejor que 1000 meses. Y en este sentido, Imam Malik, rahimahullah, transmite en el Al-Muwatta que Sallallahu Alaihi Wasallam, que a Sallallahu Alaihi Wasallam le fue mostrado, Allah le mostró el tiempo que vivían las comunidades pasadas a la suya. Y que de pronto temió que debido a la larga vida que tenían comunidades pasadas, temió que su umma se viera mermada y no tuviera acceso a la recompensa que las comunidades pasadas tenían debido a lo mucho que vivían. Entonces Allah le concedió Laylatul Qadr, que es mejor que 1000 meses, que son 80 años, para compensar esto. Eso es lo que se ha transmitido en el Muwatta. También se ha transmitido que hubo un hombre de los Bani Israel que estuvo luchando en el camino de Allah durante 80 años y que Allah concedió esa noche para que nos pudiéramos beneficiar también de ese ejemplo, de ese modelo. Y una cosa no excluye a la otra. Lo que está claro es que Allah nos ha dado en este mes una noche que vale por 80 años. Y hay que buscarla. Y no está definida, no nos confundamos. Tenemos que dejar, y es por nuestro bien, tenemos que dejar de una vez por todas de llamar a la noche 27 Laylatul Qadr, porque no necesariamente lo es, aunque sea en la que más probabilidad haya de serlo. Tenemos que acabar con ciertas fijaciones que tendemos como seres humanos, que queremos tenerlo todo fijado a hacer. El din no se puede solidificar. Hay cosas que están establecidas y están claras. Los salás son 5 veces al día y los tiempos están absolutamente definidos, igual que el mes de Ramadán, igual que muchas cosas. Hay otras cosas que están abiertas. في تعيين ليلة القدر الصحيح المشهور أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهو قول مالك والشافعي رحمهما الله.
según la opinión de Imam Malik y de Ash-Shafi'i, la opinión más correcta es que Laylatul Qadr se encuentra en las 10 últimas noches de Ramadán. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت ويزيد في الحديث وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة صلى الله عليه وسلم. En un hadith que transmite Ubadah ibn Samit, que dijo, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam salió para informarnos, para decirnos cuál era la Laylatul Qadr. Pero hubo dos hombres de los musulmanes que se enzarzaron en una discusión, empezaron a discutir por algo y a subir las voces o lo que fuera. Entonces dijo el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, he salido para deciros cuál era o cuál es el Laylatul Qadr, pero fulano y fulano han discutido, Farufiat, y se ha ido. Dice, entonces añade él, y es muy significativo, dice, y puede ser que sea mejor para vosotros, de manera que buscadla en la novena, en la séptima y en la quinta. Entiendo que es en la 29, la 27 y la 25. Y eso es lo que ha quedado. O sea, hadices en torno a esto. Hay algunos que mencionan la noche 27, pero por nuestro bien, lo que dice Salomón, Asa al-yakuna khayran lakum. Igual que cuando Aisha, que estuvo conocido con ella, le dijo a Salomón, si encuentro la Laylatul Qadr, o sea, es decir, si sois conscientes de que es la Laylatul Qadr, con lo cual ya está indicando que no, que ellos partían de la base de que no sabían exactamente qué noche era, le dice Aisha a Salomón, ¿qué debo decir? Y Salomón le dijo el famoso dua, perdón, Allahumma innaka afuun fa'afu anni. No, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tú eres perdonador, amas perdonar, así pues, perdóname. Pero es significativo que Aisha le dijo, si encuentro la Laylatul Qadr, es decir, si soy consciente, si me entero de que estoy en la Laylatul Qadr, ¿qué debo decir? Con lo cual está dando a entender claramente que no la habían fijado, que no era una noche. Porque, y podemos imaginar la situación de que ponemos lo que ha quedado transmitido, según nuestro entendimiento y nuestra transmisión, es que hay que buscarla en las 10 últimas noches. Imaginémonos que damos por hecho que es la 27 necesariamente, que lo suele ser, y descuidamos buscarla en el resto de las noches y resulta que coincide con que un año no es la noche 27, sino que es otra, y la perdemos. No merece la pena. No merece la pena, o sea, queremos tenerlo todo fijado para acabar y seguir con otra cosa, pero el din no es así. El din es algo orgánico, es algo vivo, es algo que está conectado con la vida. Por eso encontramos en los primeros tiempos muchos detalles con los que luego, a lo largo de los siglos, nos hemos ido obsesionando de cosas que hacía el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y que estaban basadas en esa espontaneidad de cuando las cosas están frescas y vivas. Y por eso encontramos que una vez, después del salat, dijo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Otra vez incluso dijo Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Y sin embargo, lo que ha quedado establecido, lo que ha quedado fijado en la práctica de la gente de Medina, los habitantes de Medina, los que recibieron el din de él y lo transmitieron de 10.000 a 10.000, ha quedado establecido que el salat termina diciendo Assalamu alaikum. Por eso aquí en esta mezquita lo hacemos aquí.
no es una manía nuestra, no es porque lo hagan en Marruecos, que durante siglos lo han hecho así, es porque es lo que tiene más fuerza. Y sin embargo, Sallallahu Alaihi Wasallam dijo muchas cosas, ¿no? Porque ha quedado Assalamu alaikum wa rahmatullah, pero no ha quedado Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, que también lo dijo en una ocasión, también está recogido en hadices. De manera que el din es algo que está vivo, pero nosotros lo que transmitimos aquí en esta mezquita, lo que intentamos enseñar con la mejor intención del mundo, y que además forma parte de la tradición de Marruecos y de Argelia y de Mauritania y de Túnez hasta de Egipto. Forma parte de esa transmisión, de esa tradición. Y no hay ninguna razón para abandonarla, sobre todo cuando sabemos que es correcto. Son detalles. No son, en un sentido, no son esenciales. Pero lo que sí es importante es que nadie sienta que porque no hacemos lo que hacen en Oriente nos estamos equivocando, o porque no hagamos lo que se ve en televisión nos estamos equivocando, porque pudiera ser que fuera incluso lo contrario, o ni siquiera eso, simplemente que el asunto es amplio. Las diferencias en la umma son una misericordia siempre y cuando lo esencial no se pierda. Bueno, esto era simplemente para incidir en el hecho de la importancia que tiene buscar esa noche. ¿Y qué significa buscar esa noche? Pues significa que al menos una parte de la noche no esté dormido, porque si estás dormido pues no lo encuentras. Luego están las circunstancias de cada uno, como siempre decimos, porque hay gente que se tiene que empezar a trabajar a las 9 de la mañana, pues necesitan descansar, al menos pero buscarla. Al menos un momento antes de cuando nos levantamos al sujoor, levantarnos un poco antes, y aunque sean 2 rakat, y buscar la noche, buscarla, porque esa noche vale mejor que una vida entera, que 80 años. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك أن تبارك على أمة الإسلام. اللهم بارك على المسلمين في كل مكان، وخصوصا بارك على المسلمين وعلى أهل غزة وفلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم أنزل عليهم رحمتك وفضلك. اللهم تقبل منهم صالح أعمالهم وشهادتهم. اللهم اعفو عنهم خطاياهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك على هذه المدينة، بارك على كل مكان تعبد فيه، على المساجد وعلى البيوت. اللهم بارك علينا وعلى عائلتنا وعلى أولادنا وذرياتنا. اللهم اشفي أمراضنا كلهم وارحم أمواتنا كلهم. Allah, te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice muy especialmente a la gente de Gaza y Palestina. Dales ayuda, victoria sobre sus enemigos. Encárgate de sus enemigos. Allah, haz descender sobre ellos tu misericordia y tu favor. Allah, acepta sus mejores acciones y pasa por alto sus posibles errores. Allah, perdona a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes en este mes de Ramadán. Allah, te pedimos que bendigas
esta ciudad, que la mantengas a salvo de todo mal, de toda tribulación. Bendice todos los lugares de esta ciudad en los que eres adorado, especialmente las mezquitas y las casas, en cualquier lugar donde se hace oración y donde se establece el tarawih. O Allah bendice esta mezquita, bendice todo lo que ocurre en ella. Bendice su iftar y su tarawih. Y a todos aquellos que lo hacen posible. Bendice a aquellos que mantienen esta mezquita en condiciones para que todo eso sea posible. Bendice al imam de tarawih. Recompénsalo por su esfuerzo. O Allah bendice y protege al emir Sid Ibrahim. Bendícelo y protégelo en su empeño de recaudar, recolectar y repartir el zakat tal y como tú lo ordenas. Allah, concédenos un lugar más amplio que este, con más dependencias, en las que se quepa sin ningún problema y en el que se puedan desarrollar distintas actividades en el camino de Allah. Concédenos ese lugar aquí en la ciudad de Sevilla. Oh Allah, perdónanos a nosotros, bendícenos a nosotros, a nuestras familias, nuestros hijos y nuestras descendencias. Y pasa por alto nuestros errores. Oh Allah, cura a nuestros enfermos, a todos y a cada uno de ellos. Y ten misericordia de aquellos de nosotros que ya fueron a tu encuentro. Oh Allah, bendice a todos los musulmanes en este mes de Ramadán. Oh Allah, concédenos un buen sello final, un husn al-Khatima a nuestra vida, con el imán en el corazón y la shahada en los labios. Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un a'idhukum la'allakum tadhakkarun fa aqimus salah